Jesús en oración. Estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. La oración, nuestra oración, continúa siendo nuestra asignatura pendiente. El catecismo que aprendí en mi niñez decía que orar consistía en levantar el corazón a Dios y pedirle mercedes. ¿Acaso la vida nos vaya enseñando a pedir no las cosas baladíes de nuestra infancia, sino las realmente importantes, cuya importancia se nos desvela con el paso de los años? Es bueno que se las pidamos a Dios. Así se comportan los hijos con sus padres, según aquel dicho evangélico: ¿hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una culebra? Se supone que entre el hijo que pide y el padre que da existe una vinculación amorosa. Es precisamente lo que daba a entender la respuesta de mi catecismo: levantar el corazón a Dios. Tal vez esto nos resulte más difícil que pedir. Levantar el corazón, salir de nosotros mismos y dirigir la mirada a Dios, cuando nos mantenemos tan firmemente afincados en la tierra, no deja de ser difícil. El coloquio de amor, que es la oración, según Santa Teresa, nos parece inviable por momentos, porque estamos acostumbrados a mirar al suelo. Un éxodo de nosotros mismos nos trasladaría al cielo, al corazón de Dios, y nos permitiría saber que el verbo amar es conjugado primero en pasiva y después en activa. Porque somos amados, aprendemos a amar. Este intercambio de voces y de conjugaciones nos mantendría con el corazón en Dios, dejándonos amar sin tener necesidad de pedir mercedes. Quiero decir que orar es mantenerse alerta ante Dios, conscientes del vínculo de amor que con Él nos une. ¿Cómo aprender esta difícil disciplina? El evangelista Lucas es un maestro de oración. Sabía muy bien que la oración no es una cabilla de palabras puesta a los pies de Dios. También sabía que la oración no consistía en fórmulas bien construidas, similares a las de Juan Bautista, a las que él pudo enseñar a sus discípulos. No ignoraba que la oración es un estar con Dios o ante Dios. Tampoco ignoraba que los discípulos de Jesús aún no habían aprendido esta difícil lección. Tal vez ni siquiera habían sentido la necesidad perentoria de estar con Dios o ante Dios. Por ello, antes de que los discípulos expresen su deseo o necesidad de orar, les obliga a contemplar a Jesús en oración. Después oirán las palabras oracionales de los labios de Jesús. Tras este proceso, se atreverán a formular su deseo: Maestro, enséñanos a orar. Es nuestro mismo deseo. Para aprender a orar, acudimos a la escuela de Lucas y contemplamos al Señor, Maestro de oración. Mi fundador, San Antonio María Claret, un hombre que supo orar, nos propone el mismo método que Lucas. Si quieres aprender a orar, decía a sus seminaristas de San Lorenzo del Escorial, contempla a Jesús. Acércate a Jesús, nos dice. Mira cómo hace oración, con qué reverencia. Observa el fervor con que ora. Escucha las palabras que dice y no dudes que con tal maestro y con tan enérgicas y elocuentes lecciones aprenderás a hacer oración y no la dejarás jamás. Viendo a Jesús en oración, aprenderemos a orar. Llegará el momento en que florecerá y crecerá nuestro deseo y le diremos a Jesús con toda vehemencia: Maestro, enséñanos a orar. A partir de ese momento, el Maestro nos introducirá en la frondosa riqueza del Padre Nuestro. Pero antes de que esto llegue, y para que cuando llegue estemos preparados, nos disponemos a ver a Jesús en oración. Os propongo recorrer con el evangelista Lucas las distintas escenas en las que aparece Jesús en oración.
La escena bautismal está impregnada de oración. Se tiene la impresión de que la oración de Jesús es la causa o al menos la ocasión de que los cielos se abran, de que Dios, que mora en los cielos, se digne mirar la habitación del hombre, de que en la tierra suene nuevamente la voz de Dios, silenciada durante tanto tiempo. El evangelista lo narra así: cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y antes de que Jesús transite por nuestros caminos, antes de que comience a hablarnos de Dios, Jesús ha de orar. Después podrá decirnos quién es Dios, no porque lo haya aprendido en los libros o escuchado en la casa de oración, sino porque ha bebido su sabiduría en el cálido seno de la oración. Fijémonos en esta escena concretamente. Atrás quedan los tiempos de sequedad en los que tan solo se percibía el eco de la voz, no la voz de Dios directamente. Durante esos tiempos, la voz del hombre se estrellaba contra el silencio de Dios. El hombre preguntaba: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Nos tendrás siempre olvidados? ¿Se ha agotado para siempre tu misericordia? ¿O se ha frenado el ímpetu de tu ira? ¿Por qué nos ultraja el enemigo? ¿Por qué hemos de soportar todos la pregunta: ¿dónde está tu Dios? Pero no había voz ni siquiera a tanta pregunta. El silencio divino era tan espeso que incluso corría el peligro de perderse el eco de la voz. Este silencio era consecuencia de los pecados de Israel, pensaba el judaísmo. Para escuchar nuevamente la voz de Dios era necesario que el pueblo retornase, que volviera a Dios, para que Dios se dirigiera al hombre. Es lo que sucede en esta escena evangélica. Todo el pueblo inicia el retorno a través del bautismo de Juan. Cerrando la comitiva, como quien vuelve una página dolorosa de la historia, se encuentra Jesús. Antes de que se inicie una nueva etapa que finalice la sequedad anterior, Jesús ora. El evangelista ha sorprendido a Jesús en oración y escribe: mientras oraba. La oración de Jesús se convierte en el lugar de la revelación. La oración de Jesús desgarra las nubes del silencio divino. Los cielos efectivamente se abren mientras Jesús oraba. El Espíritu desciende mientras Jesús oraba. Mientras Jesús oraba, se deja oír al fin la voz de Dios, que en este momento responde a las preguntas acumuladas durante siglos de dolor. No ha finalizado la misericordia de Dios. Su gracia, ternura, fidelidad y amor se desvelan en el momento en que la voz proclama: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Si Jesús, hijo de hombre, es hijo de Dios, ningún ser humano, hijo de hombre, puede vivirse en orfandad. Adentrado en el silencio de todo el pueblo, comulgando con sus preguntas y zozobras, la oración de Jesús ha arrancado la respuesta del cielo. Desde ese momento inicial, Él y solo Él sabrá decirnos quién es Dios. Nos lo dirá con la autoridad profética de quien ha recibido el Espíritu Santo. La oración de Jesús es la causa, o al menos el clima, dentro del cual Jesús recibe su vocación y misión. Vocación de hijo y misión de testigo y de siervo. Observemos que ningún discípulo presencia esta escena. Que el lector del Evangelio ve a Jesús de espaldas, cerrando la comitiva que retorna a Dios. El evangelista, sin embargo, nos lo describe de frente, dirigiéndose a Dios, y deja constancia de lo que acaece mientras Jesús oraba. Se abren los cielos, desciende el Espíritu,
y se escucha una voz sublime: tú eres mi hijo. A medida que progrese la narración evangélica, los discípulos ocuparán otro lugar. Verán a Jesús orando. Pero no adelantemos acontecimientos. Esta primera escena evangélica, insisto, es la cuna de la vocación-misión de Jesús. La voz del Jordán pone en movimiento a Jesús. Superada la prueba del desierto, propone su programa de acción, cuyas últimas palabras suenan así: el Señor me ha ungido para proclamar un año de gracia. Ahora ya puede transitar por nuestros caminos. En ellos encontrará pobres, cautivos, ciegos, oprimidos. El clamor de estos pobres hombres ha sido escuchado. Jesús es su valedor. La fama del hombre de Nazaret se extiende por doquier, y una numerosa muchedumbre acudía para oírle y ser curados de sus enfermedades, anota el evangelista. Jesús podía vivir de la fama, de la buena reputación, podía dejarse arrastrar por el entusiasmo. El evangelista, sin embargo, registra un pero que nos remite al ontanar del que bebe y del que vive Jesús. Pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Jesús siente la necesidad de la oración, necesidad que se traduce en costumbre, en hábito. La oración es su clima vital, tan necesario como el aire. Si dejara la oración, si abandonara su relación con Dios, se marchitaría como una flor expuesta a la sequía y al calor. Por el contrario, de la relación íntima de Jesús con Dios, no del entusiasmo de la gente, surgirán las palabras y las obras de Jesús. Por otra parte, la relación de Jesús con Dios es tan singular que de momento no admite testigos. Se retiraba a los lugares solitarios. Los discípulos tampoco aparecen en esta escena. Si están dispersos entre la numerosa multitud, habrán advertido el contraste entre el entusiasmo manifestado por la multitud y la soledad de Jesús. El contraste entre vivir de la fama y vivir de la oración. Lucas, mientras tanto, nos informa de algo muy importante. El hombre que ha sido llamado y enviado por Dios ha de buscar incesantemente a Dios y encontrar en Él su refugio. En un preciso momento, la mirada de Jesús se fija en alguna persona singular. Vio a un publicano llamado Leví. Le sigue por los caminos un grupo determinado de gente, sus discípulos. Ha llegado la hora de que algunos se unan a la vocación y misión de Jesús. Pero antes de que esto suceda, he ahí a Jesús nuevamente en oración. Por aquellos días se fue Jesús al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de entre ellos. La soledad del monte, potenciada por el silencio nocturno, es el marco adecuado, por segunda vez, de la relación singular de Jesús con Dios. Nadie es testigo de la oración nocturna de Jesús, salvo el narrador, Lucas.